Bueno, antes de comenzar con el tema que me toca hablar, he escuchado durante las dos disertaciones anteriores la preocupación que existe, y creo que los dos usaron las mismas palabras, sobre qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo creo que, dada la situación que estamos viviendo, no tendríamos que cambiar la pregunta y decir qué hijo le vamos a dejar a nuestro mundo. Realmente hay para pensarlo, ¿no? Bueno, el tema con el cual me invitaron a disertar en el día de hoy es iluminación de museo. Este es un tema que forma parte de nuestra currícula de trabajo. O sea, hay un programa de investigación en nuestro departamento que se ocupa de esta temática y en el cual yo, he comenzado a trabajar hace un par de años. Podemos decir de que la iluminación de museo constituye uno de los desafíos más complejos o más importantes que puede afrontar un diseñador. Realmente, de movida nomás, bien comienza su proyecto, se encuentra con un viejo y conocido dilema en el ámbito museístico, que es el de exhibir o iluminar. Ustedes saben que la luz y las radiaciones que siempre acompañan a toda fuente de luz son uno de los principales factores de riesgo que pueden provocar deterioros o daños en las obras de arte, en los objetos sensibles. Entonces tenemos que resolver si iluminar o preservar. Los curadores, los museólogos, ellos, sostienen de que por razones éticas tenemos que tratar de que las obras de arte que en este momento están en nuestro museo tienen que ser preservadas para las futuras generaciones. Y hay otros que tienen una postura completamente opuesta, que dicen, pero ¿qué ganamos con tener una obra muy valiosa, que tiene un valor artístico muy bueno, si no la podemos exhibir? O sea, lo cierto es que existe ese dilema, que no ha sido resuelto en realidad. Lo que se ha hecho es establecer convenciones, se han establecido recomendaciones, que en muchos casos se han convertido en normas, que establecen niveles de iluminación máximos admisibles en función de la sensibilidad de los materiales que forman parte de las colecciones. Pero lo cierto es que esos niveles, que se los pueden consultar, la CIE, la Comisión Internacional de Alumbrado, y otros organismos que tratan el tema, tienen publicados esos valores, están accesibles. Pero lo cierto es que los valores que desearíamos para exhibir, para percibir todos los detalles que necesitamos percibir de una obra de arte, los colores, las texturas, las formas, los niveles son por lo menos 10 veces superiores a esos niveles que se han convenido. Si ustedes hablan con un curador, con un museólogo, los niveles que desearía para exhibir sus obras de arte son 10 veces inferiores a lo que se establece. Entonces, es para los que ustedes tengan una idea de en dónde estamos parados. Es un dilema que se sigue investigando y que todavía no está completamente resuelto. Otro desafío que va a encontrar el diseñador surge también de la propia naturaleza institucional de lo que es el museo. El museo básicamente es un espacio dinámico, y no solamente nos referimos a los cambios que sufre por los cambios del arreglo museográfico que se hacen en los museos, que van cambiando las exposiciones temporalmente, lo cual en definitiva plantea la necesidad de versatilidad del sistema de iluminación para adaptarse a los distintos arreglos museográficos. Pero, el cambio más importante surge de la naturaleza del museo. El museo es una institución que en sus orígenes y durante muchos siglos tuvo un carácter elitista y aristocrático. Eran solamente las clases dominantes, económicas, políticas o religiosas, quienes tenían acceso a estas instituciones, a las colecciones. Eso fue cambiando. A partir del siglo XVIII se produce un cambio donde los museos abren sus puertas y se habla de una democratización de los museos, se habla hacia un público más amplio. Y ese cambio que comienza, como digo, en el siglo XVIII, se fue profundizando a través de los años que vinieron. Y desde el punto de vista de la iluminación, de lo que tiene que ver con la adaptación de la iluminación, el cambio más importante tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo pasado, más o menos a finales de la década del 70, principios de los años 70,
donde se produce un cambio paradigmático en la manera de considerar al museo como institución. Hasta esa época, la gestión museística estaba muy orientada hacia las colecciones. O sea, todo lo que se hacía en la administración del museo estaba dirigido hacia las colecciones. A partir de esa época, hay autores que lo llaman la nueva museología, la mirada hacia esta institución está más orientada hacia la gestión, hacia los visitantes, hacia las necesidades de los visitantes. Y eso ustedes lo pueden observar, porque hasta esa época existían siempre los museos tradicionales, el Museo de Historia Natural, el Museo de Arqueología, de Antropología, de Bellas Artes. A partir de la década 70 empieza a proliferar una serie de museos, hasta el punto de que hoy tenemos el Museo del Vino, el Museo del Tango, el Museo de Maradona, hasta ahí el Museo de la Historia en Buenos Aires. ¿Sí es cierto? Ah, está en el museo. Digamos, por ejemplo, también con el apoyo de la tecnología de la información y de la arte gráfica, también han dado lugar a los museos interactivos, donde ahora los visitantes no van solamente a observar las obras que se exhiben, sino también van con propósitos educativos, van a aprender. O sea, está el Museo de la Lengua, una serie de museos donde, como dije, la principal mirada de los museos ahora no es a las colecciones, sino a la gestión de los visitantes, a las necesidades de los visitantes. En la fotografía tenemos una imagen del museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene un museo que se llama, conocido como el MUN, que le digo, al que le gustan los museos vale la pena visitarlo. Y hace un par de meses, siguiendo con esta mirada que tenemos a los museos, se montó una nueva exhibición que ellos dicen el museo evolutivo. O sea, la idea es que el museo comenzó con algunos objetos que estaban ahí, que se lo apropiaron ahí, pero la idea es que sean los propios visitantes quienes creen su propio arreglo museográfico. O sea, uno puede ir, si no le gusta la fotografía o la descripción de lo que está escrito, lo puede cambiar. Ahí está en las computadoras, puede subir una foto, incluso puede llevar sus propios objetos para crear su museografía. Entonces ustedes se dan cuenta que ese nuevo paradigma en la mirada hacia un museo también plantea nuevas formas, nuevos desafíos a la iluminación. Entonces, cuando hablamos de dinamismo no nos referimos solamente a los cambios que sufre la museografía por los cambios de los arreglos, sino también a cómo el concepto de museo va evolucionando. Yo creo que acá vale una definición que hace el Instituto Brasilero de Museo, IBRAM, que define al museo como una metamorfosis permanente entre prácticas y conceptos. Bueno, esa era como una introducción. Como en cualquier otro proyecto de iluminación, cuando se plantea la iluminación de un espacio museístico, tenemos que comenzar definiendo cuáles son las funciones que va a cumplir la iluminación en ese espacio. Es una metodología para cualquier proyecto de iluminación. Si pensamos en las necesidades de luz de un espacio museístico, podemos resumir de que hay tres tipos de cometidos que tiene que cumplir la iluminación. Por un lado, una iluminación de tipo expositiva, cuyo objetivo es permitir a los visitantes, a los usuarios, cuando yo hablo de usuarios no solamente son los visitantes, sino el personal que hace mantenimiento, el que hace investigación, o sea, no solamente el usuario no solamente es el visitante. Entonces la función expositiva debe permitir la apreciación de todos los detalles de los objetos que se exhiben. En segundo lugar, hay un cometido conservativo, o sea, si bien tiene que permitir la apreciación de los detalles, tiene que hacerlo de una manera que minimice, evite y en lo posible elimine los riesgos de producir daños a los objetos sensibles. Y en tercer lugar, un cometido funcional, o sea, además de permitirnos ver las obras, los objetos que se exhiben, y de conservarlos, también tenemos que pensar que recorrer el museo, encontrar salidas, leer indicaciones, hacer una iluminación puramente funcional. Esa iluminación, por supuesto, se resuelve como cualquier otra iluminación funcional para otro espacio. Nosotros en esta charla vamos a centralizarlo en las dos primeras funciones, o sea, la función conservativa y la función expositiva. Comencemos por la conservación.
En museología existen dos criterios, o dos estrategias, digamos, con los que se aborda la conservación. Uno es la conservación restaurativa, que consiste en cuando un objeto presenta síntomas de deterioro, entra a trabajar lo que se llama el restaurador, un profesional que necesita un alto grado de calificación, un trabajo muy complejo, y que hace una serie de acciones que tienden a eliminar las causas, detener sus efectos, eso se llama la estabilización de la obra de arte, y luego proceder con las tecnologías que existen a tratar de restaurar en lo posible las condiciones originales del objeto que ha sufrido un daño. La otra estrategia es lo que se llama, digamos, que también comienza, si bien no es nueva de los museos ni tampoco privativa de los museos, porque el concepto de conservación preventiva también se aplica en otros ámbitos, ¿no es cierto? En medicina preventiva, en los manejos de sistemas industriales, en los puntos, hablamos de mantenimiento preventivo. Entonces, en el caso de la conservación preventiva para museos, ya no es la principal diferencia, que no está dirigida a los objetos que sufrían daño, sino más bien a la adopción de una serie de medidas y acciones que tratan de evitar, de reducir, mitigar y retardar los efectos deteriorantes. Cada una de estas estrategias tienen, digamos, sus ventajas y sus desventajas. En las dos fotografías ya muestran, digamos, la distinción entre dos estrategias. La primera es el trabajo unipersonal, el restaurador, mientras que en la conservación preventiva es un trabajo que se caracteriza por la intervención de muchas disciplinas, es un trabajo típicamente multidisciplinario. Por otro lado, digamos, eso exige, digamos, la adopción de una serie de medidas que en general pasan desapercibidas. El trabajo del restaurador es un trabajo que tiene un efecto inmediato y realmente queda como el rey del restaurador porque hizo la restauración. El hecho de controlar, digamos, las condiciones ambientales, la iluminación, las plagas y todos los efectos los factores que pueden afectar la obra, en general no se aprecia. Es como cuando ustedes se ponen una vacuna. Casi nadie se da cuenta que, bueno, se han prevenido la gripe y otras enfermedades. Pero acá con la conservación preventiva justamente tratamos de evitar la aparición o controlar los efectos que van a producir deterioro en la obra de arte. Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la iluminación. La estrategia, digamos, lo que puede hacer la iluminación para la estrategia restaurativa no es más que nada una iluminación funcional. O sea, tenemos que iluminar para que el trabajo del restaurador pueda ser hecho con alto rendimiento visual y confort. No es nada diferente a iluminar cualquier otro puesto de trabajo. Con la conservación preventiva, en cambio, y desde el momento en que la luz es uno de los factores de riesgo más importantes, bueno, tiene que estar incluido en un plan de mantenimiento preventivo, donde la iluminación es un actor protagónico. Tenemos que adoptar una serie de medidas, un poco tratando de resolver ese dilema de iluminar a los civiles y cómo, digamos, qué estrategias tenemos que implementar desde la iluminación para mitigar y reducir esos efectos. Bueno, lo mismo que en otros ámbitos, la estrategia de conservación preventiva ofrece una serie de ventajas, pero que, sin embargo, en la práctica no ha encontrado todavía una aplicación generalizada. En muchos casos, digamos, todavía el concepto de ese elitista y aristocrático de los museos aún se conserva, y hay todavía mucha gente, muchos museólogos, que, digamos, reniegan estos nuevos conceptos y están con lo que se llamó, digamos, en contra de lo que es la nueva museología. Pero bueno, nosotros hicimos un estudio con museos argentinos y latinoamericanos, que involucraron en cuenta a más de 1000 museos por correo electrónico, sobre distintos aspectos que consideramos nosotros limitan la aplicación de las estrategias de conservación preventiva. Bueno, el trabajo es mucho más amplio, está publicado en un congreso que se hizo en Tucumán hace un par de meses, pero en resumen, estas son las principales causas que
digamos, que manifiestan los propios museos para adoptar todas estas estrategias de mantenimiento preventivo. En primer lugar, y eso les puedo decir casi un 100%, son las limitaciones de carácter económico. O sea, excepto los grandes museos, la mayoría de los museos, sobre todo los de ámbito privado, carecen de un apoyo económico y en muchos casos hemos tenido respuestas que debido a las dificultades económicas no tuvieron otro remedio que embalar sus colecciones y las tienen almacenadas hasta que algún político que en la época de elecciones promete y después no cumple. Entonces, en realidad la limitación económica es lo que digamos, trae como consecuencia el resto de los factores que influyen, digamos. En segundo lugar, se menciona la falta de formación de recursos humanos en museología. Casi el 70% de los museos que respondieron sobre este aspecto manifiestan tener un personal idóneo. O sea, nosotros llamamos personal idóneo a que es personal que no tiene una educación formal, pero que hace 20 años trabaja en el museo y por lo tanto desarrolla habilidades y que lo habilitan, digamos, a hacer el trabajo de conservación. El problema es que es muy especialista en el museo. Si trabaja en el Museo de Bellas Artes o de Arqueología, es especialista en conservación de piezas de arqueología, pero no de general. Entonces, casi el 70% tanto en Argentina como en Latinoamérica de los museos que respondieron a la encuesta manifiestan tener personal idóneo. La tercera causa también, digamos, para la aplicación de estas estrategias de conservación preventiva, es necesario disponer de una infraestructura, de equipamiento que permita hacer controles, registros, mediciones, ¿cierto? De las condiciones, de todas las condiciones ambientales y los otros factores de riesgo. Entonces hicimos también preguntamos sobre este aspecto y esta es la respuesta. Por ejemplo, los medidores de condiciones ambientales, estaciones de condiciones ambientales, solamente un 38%, menos del 40% en Argentina y un 53% en América Latina. Luxómetros, un 24% de los museos que respondieron manifiestan tener luxómetros. Colorímetros o espectroradiómetros son instrumentos muy carísimos, son muy difíciles de afrontar. Solamente ustedes han visto que tanto en Argentina como en América Latina es muy escaso los museos que disponen de estos instrumentos. Dosímetros y data loggers también son muy, digamos, escasos, digamos. Nosotros, nuestro objetivo es, digamos, pensar la posibilidad de desarrollar algunas estrategias para suplir, digamos, esta carencia, esta dificultad de este equipamiento. Por ejemplo, en el caso de los dosímetros, dosímetro es un instrumento que permite medir lo que se llama la dosis, o sea, la cantidad de energía o del tiempo que está irradiando un objeto. Existe, por supuesto, en el mercado dosímetros que son muy caros para los presupuestos que maneja un museo. Estoy hablando de un museo medio. Entonces nosotros hemos planteado, por ejemplo, si no tuviésemos desarrollar otra estrategia, digamos un poco más accesible. Yo no sé si ustedes conocen esto. Esto es un dosímetro. Ustedes lo venden creo que vale $2 o $3. Y cuando ustedes van a la playa, tiene después se lo paso si lo quieren ver, tiene 4 campos y un campo central. Entonces cuando ustedes van a la playa, si el campo, ahí hay una sonrisa, hay distintos iconos que me indican. Entonces si está el llanto, quiere decir que el nivel de la luz ultravioleta que está suministrando la playa es muy elevado. Entonces se supone que no debería mucho más sol de ese momento. Bueno, esto es una cosa muy económica, lo pueden comprar por internet, sale muy barato. Nosotros nos planteamos si no podemos desarrollar un dosímetro. Por supuesto, este es un dosímetro que tiene muy poca precisión, pero yo creo que digamos, el problema es, por ejemplo, en el caso de la radiación ultravioleta, podemos tomar medidas como usar filtro, elegir las lámparas que tengan el menor contenido ultravioleta posible, o pensar en protecciones de luz natural. Pero bueno, si el equipo que hace mantenimiento o el que hace limpieza se olvida de correr las cortinas, por ahí una obra de arte puede quedar todo un fin de semana, aunque nos hayamos esforzado en el diseño para bloquear la ultravioleta, un error humano puede
digamos, producir un daño que en el caso de la radiación ultravioleta es prácticamente irreversible. Entonces la idea nuestra es desarrollar este tipo de equipamiento que permitan hacer un control bastante grueso, por lo menos se pueda saber si el nivel de radiación ultravioleta que estamos haciendo, iluminando la obra de arte, es superior. Cuando hablamos también de las necesidades de infraestructura, también nos referimos a una serie de protocolos que se requieren, como ser evaluación de riesgos, manipulación de obra de arte, todo lo que es las acciones que están orientadas a evitar los riesgos en las obras de arte. Por ejemplo, una cosa que yo no he podido encontrar es si alguien en este momento quisiera hacer el cálculo de la radiación ultravioleta que incide sobre una pared donde vamos a poner un cuadro, se vería realmente efímero. En internet ustedes pueden bajar estos programas que mencionó Manzano, como el Dialux y el Telux, que son accesibles sin costo desde internet, y pueden hacer cualquier cálculo de iluminación que se calcule. Sin embargo, si ustedes quisieran calcular la iluminación, la radiación ultravioleta o la infrarroja, por ejemplo, que incide sobre la pared donde va a poner el cuadro, no existe una metodología. Nuestra intención también es desarrollar alguna metodología de cálculo. Pensamos que esto va a estar dirigido no a especialistas luminotécnicos, sino más bien a museólogos. No tiene que ser un programa demasiado elaborado. Ustedes saben que la mayoría de los museólogos provienen de la sociología o de la historia. Entonces nosotros pensamos una cosa más simple, que permite hacer estimaciones gruesas, como para no cometer errores. Una cosa así como cavidades zonales, como método tradicional, que es un método que ha quedado en desuso, ¿cierto? Pero que, digamos, podría ser aplicado, es bastante simple en última instancia de aplicar. Bueno, en otro aspecto que tiene que ver ya con el diseño, que vamos a ver es cuáles son las consideraciones que tenemos que hacer para hacer la selección de la tecnología de iluminación para un proyecto de iluminación industrial. Usted sabe que en la selección de lámparas hay una serie de factores que Manzano mencionó como autor de los laboratorios, las condiciones eléctricas, mecánicas, térmicas con la tecnología LED. Y bueno, hay una serie de otros factores que se necesitan considerar cuando uno va a seleccionar. Nosotros vamos a ver en esta charla simplemente los aspectos que más interesan digamos, en relación a los daños, a los deterioros que podemos provocar a un objeto sensible. Entonces vamos a ver los aspectos fotométricos, los radiométricos. La diferencia entre los fotométricos y los radiométricos, ustedes saben, es que la fotometría indica solamente el rango visible de las radiaciones, o sea, más o menos entre 380 y 780 nanómetros, y lo radiométrico es lo mismo más los rangos visibles, vecinos, que son el ultravioleta y el infrarrojo. Y después las consideraciones colorimétricas, que el museo es un tema por demás importante. Bueno, ustedes saben, la lámpara, normalmente cuando uno quiere hacer iluminación de destaque, no es la que se percibe en el museo generalmente, se utilizan las lámparas tipo reflector. O sea, son lámparas que tienen una curva fotométrica característica y que con la tecnología antigua, con la tecnología de lámparas halógenas, se conseguía con un reflector que tenía un perfil parabólico que, de acuerdo a la curvatura del perfil, podíamos obtener lo que se llama el ángulo del haz, o sea, la apertura del proyector. No solamente con el perfil, sino también con el nivel de pulido del proyector podemos conseguir aperturas o ángulos de haz tan estrechas como 4 o 5 grados y tan abiertas como 30 o 40 grados. O sea, con nosotros podemos, digamos, con la tecnología convencional, obtenemos esas ópticas, esas distribuciones fotométricas con la óptica del proyector. Con la tecnología LED, usted sabe que desaparece el reflector y todos, digamos, conseguimos esas mismas distribuciones, pero ahora ya con las ópticas que se anteponen, con los lentes que se anteponen a los leds, ¿cierto? Pero básicamente obtenemos las mismas distribuciones. Entonces, cuando ustedes van a seleccionar una lámpara de este tipo, y van y consultan la información que les brinda el fabricante, uno de los datos que les da es el ángulo de haz, que les sirve a ustedes para planificar cuál es la lámpara que van a utilizar. O sea, con el ángulo de haz, con
el tamaño del objeto que van a iluminarse, cualquier introducir el destaque y con la distancia, o sea, la geometría del montaje, pueden calcular fácilmente cuál es el ángulo de haz que más se adecua para crear el efecto de destaque. Bueno, ese ángulo de haz se define, beam angle, la literatura inglesa. Ustedes saben que en este tipo de distribución la máxima intensidad está en el centro del haz, ¿no es cierto? Y a partir de eso, a medida que se aleja del centro del haz, la intensidad comienza a disminuir. Entonces se define como ángulo de haz aquellas direcciones angulares donde la intensidad decreció el 50% del haz. Esa es la definición de ángulo de haz y es el valor que figura en los catálogos, en las hojas técnicas. Incluso, si ustedes compran una lámpara reflectora, en la caja viene este valor. En la norma americana, además de este ángulo que se llama el ángulo de haz, hay otro ángulo que se define como el ángulo de campo, que el concepto es similar, nada más que en lugar de tomar las direcciones que contienen las intensidades del 50%, se toma la del 10% y se denomina ángulo de campo. O sea, este valor en el mercado argentino nunca se lo especifica, ¿no? Usted, como dije, en las cajas o en las hojas técnicas solamente figura el ángulo de haz. En realidad lo que hace el ángulo... Quisiera una pregunta. ¿Cuál es la norma americana? ¿A qué país se refiere? En general nos referimos a las normas IES, que en realidad son las normas norteamericanas, en México, Estados Unidos y Canadá. La norma NEMA, que es la que habla, es la norma, si mal no recuerdo, es la Asociación Nacional de Fabricantes de Electroeléctricos de Estados Unidos, la NEMA, que es la que incorpora este concepto de ángulo de campo. Bueno, el significado es que el ángulo del haz define el cono efectivo de iluminación, que es el cono que nosotros necesitamos definir. Mientras que el ángulo de campo define lo que está fuera de ese cono, es lo que se llama la dispersión. Y si nosotros queremos crear un efecto de destaque, si nosotros queremos crear un efecto de destaque muy marcado, tendríamos que elegir un proyector, una lámpara reflectora, que tenga un ángulo de haz lo más chico posible, para que haya poca dispersión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo quiero destacar solamente el objeto, entonces tengo el cono de iluminación que me cubra solamente el objeto y la dispersión sea lo más chica posible. Bueno, con la tecnología convencional, o sea, lámparas halógenas tipo reflectora, ese ángulo de haz el ángulo de campo está prácticamente definido para cada tipo de visión. No tenemos posibilidad de elegir. O sea, nosotros elegimos un ángulo de haz y ya está implícitamente definido el ángulo de campo, que yo creo que es la razón por la cual no se lo informa. Con la tecnología LED, que ahora se está imponiendo mucho en los museos, es posible, bueno, ahí está, como les dije, en las hojas técnicas que circulan en Argentina solamente se informa el ángulo del haz, no el ángulo de campo. Con la tecnología LED, y debido a las características constructivas de estas lámparas, es perfectamente posible disponer de dos lámparas que tengan el mismo ángulo de haz y diferente ángulo de campo. Eso es perfectamente posible. Ahora pregunto, si nosotros queremos hacer un efecto de iluminación de destaque muy marcado, ¿ustedes creen que es lo mismo iluminar con esta lámpara que con esta? Sin duda que no, ¿no es cierto? Veamos una simulación. Tenemos el mismo objeto iluminado con la lámpara que tiene este ángulo de... Las dos tienen el mismo ángulo de campo, de haz, que son aproximadamente 24 grados, pero los ángulos de haz son completamente diferentes. Entonces fíjense el factor de destaque, el factor de acento que se llama, que es la relación entre la iluminancia del objeto respecto del entorno. En el caso de esta curva, tenemos 10:1. En las normas, digamos, las recomendaciones establecen que para crear un factor de acento notable tendría que ser por lo menos 5 veces, 5:1. Con la otra lámpara, que también tiene el mismo ángulo de apertura de haz, logramos un factor de acento de apenas menor a 2:1. Entonces, ojo, cuando ustedes trabajen con la tecnología LED, con el ángulo. Lamentablemente no lo informa el fabricante. Pero bueno, no todo es malo. Ustedes pueden bajar y tener un programa que se llama, que también es libre, que se llama PC Toolbox. Es un programa que sirve para leer fotometrías IES
también está la industria norteamericana, o sea, lee formatos DIGE, y ese programa les calcula el ángulo de campo, ambos, el de A y el de A. Entonces, de esa manera, teniendo simplemente su programa libre, pueden calcular el ángulo de A y verificar que la gama que ustedes quieren utilizar realmente cumple lo que ustedes están buscando. Bueno, pasamos a ver los aspectos espectrales, o sea, las consideraciones radiométricas que tenemos que hacer al momento de seleccionar una fuente de iluminación para iluminar una obra de arte, que es altamente sencilla. Necesitamos contar con esta información que se llama la distribución espectral de la emisión que tiene esa lámpara. Es una información que normalmente la suministran los fabricantes, que no es otra cosa que medir con un instrumento que se llama espectroradiómetro, que tiene una capacidad de resolución, tiene como una ranura que deja pasar un rango de longitud de onda muy pequeño, puede ser 1 nanómetro, 5 nanómetros o 10 nanómetros, más o menos son los productos comerciales que se encuentran. Entonces, ese espectroradiómetro permite barrer todo el espectro, no solamente el visible, que va de 400 a 800, sino de 200 a 1500. O sea, eso cuando uno compra el libro de radiómetro especifica qué rango le interesa, y permite medir el contenido espectral por bandas estrechas de longitud de onda. Entonces, cada una de estas bandas, fíjense, ya no se especifica lúmenes, porque esto es energía. La ordenada está en milivatios por 10 nanómetros, por cada 10 nanómetros. Eso está indicando que esta información, esta curva, fue obtenida con un espectroradiómetro de resolución de 10 nanómetros. Hay otros que dicen en milivatios por cada 5 o cada 1. Entonces, lo cierto es que nosotros, partiendo de esa información, deberíamos, con un cálculo simple, poder predecir cuánto es el nivel de radiación ultravioleta o infrarrojo, o visible, que nos interese, sobre una obra de arte. Ahora yo les pregunto, y voy a ponerme el profesor, ¿cuántos de ustedes de acá saben cómo responder a esa pregunta? Levante la mano el que me sabe calcular a partir de esa información cuánto es el nivel, los milivatios de radiación ultravioleta que vamos a estar haciendo incidir sobre el cuadro. ¿Quién dijo? Sí, es un cálculo, es una integral, efectivamente. Es un cálculo matemático que no es 2 más 2, pero tampoco es para cargarse en la vertidura. Pero ustedes imagínense que esa información se la damos a un museólogo, que es un sociólogo o un historiador, y lo menos que puede hacer es mirarnos mal. Y además es un cálculo bastante sencillo. Yo doy cursos en museología, y cada vez que hablo de esto, no me comida el café ese día, no sé. Claro, terminamos más. Entonces, el cálculo, digamos, es tan simple que me da vergüenza explicarlo, pero bueno. Lo que hay que hacer es hacer la integración, como dijo el señor, y considerar la banda que nos interesa y hacer, digamos, le da una integración numérica, porque no se conoce la función. Entonces se toman los valores de intensidad que nos da el laboratorio por el delta de lambda que da el instrumento, y luego se suma y se obtiene para el espectro visible, se hace entre aproximadamente 200 y 380, que es el límite inferior del visible, nos da el contenido de radiación ultravioleta. Si queremos hacer el contenido de radiación infrarroja, es lo mismo, nada más que cambiamos los límites. Es una sumatoria porque son discretas. Claro, es una sumatoria. Si conociéramos la función analítica, podríamos integrar. Por eso mismo una sumatoria porque es discreta. Claro, es discreta. Bueno, con el rango infrarrojo es lo mismo. Pero como les digo, nosotros le damos esta información a un museólogo y realmente terminamos mal. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no sería posible? Y es una inquietud que yo planteo porque es lo que estamos tratando de desarrollar nosotros. Desarrollar un concepto que podría ser, nosotros le llamamos factor de riesgo. Así como informamos la temperatura de color, como informamos en los lúmenes,
de una lámpara, o como el índice de respuesta al color, ¿no es cierto? No podríamos definir un factor de riesgo, por ejemplo, en función de la dosis. Si ustedes consultan las normas o las recomendaciones sobre niveles de iluminación, van a ver que se establecen niveles máximos de iluminación y también lo que se llama la dosis en cantidad de lux horas por año que esa obra no debería recibir. Entonces así ustedes van a ver que para los óleos, las acuarelas, etcétera, se recomiendan creo que 50.000 lux horas por año, lo cual significa que podemos tener las 50.000 horas con un lux o 50.000 lux durante una hora, más o menos. Entonces, pero en general se especifica no solamente el nivel, sino la dosis máxima admisible. Entonces, yo me pregunto, ¿no sería posible, y sería mucho más, digamos, comprensible para un museólogo, decirle, esta lámpara tiene un factor de riesgo 1, 2 o 3 en función de las horas a las cuales alcanzaría a producir la dosis que daña ese instrumento, esa hora de algo? ¿Me entienden? Es un concepto que hay que trabajar, nosotros estamos tratando de ver si es posible, y habría que incorporarlo como una información más que deberían suministrar los fabricantes. Es una información que no cuesta nada, digamos, y además esto, por supuesto, no solamente serviría para los museos, sino también en muchos casos donde se requiere la industria textil, la industria gráfica, la industria cosmética, por ejemplo, que también necesita de estos datos. Sería una información bastante útil que se podría agregar a lo que ya se informan con las lámparas. Bueno, durante mi trabajo también me han surgido muchas dudas, muchas cosas que yo creía que las sabía, y bueno, uno ya viejo, ya un poco le da vergüenza preguntar, ¿cierto? Hay muchas cosas, incluso hace poco me surgió una duda y yo, entre mis amigos, algunos de acá, les he mandado un correo electrónico que me hagan una consulta. Y bueno, hay una serie de mitos en museología, y este es uno de ellos, es que generalmente se piensa de que solamente la radiación ultravioleta y la infrarroja son las que provocan daño. La radiación, ustedes saben que la energía de la radiación electromagnética depende inversamente de la longitud de onda. Por eso, las ultravioletas que tienen menores longitud de onda son más energéticas. Son tan energéticas que tienen capacidad para penetrar las distintas capas de un objeto. Ustedes saben, cuando se pasan de rosca tomando sol, ese efecto de eritema que sufren. Bueno, lo mismo acontece con las obras de arte. O sea, al tener capacidad para penetrar las distintas capas de una obra de arte, puede producir daños a niveles moleculares, alterando la composición química. Y eso es lo que se llama el deterioro, que produce el decoloramiento y todos los factores conocidos, los daños conocidos. La radiación infrarroja, que está por encima de la visible, en realidad también es una radiación que no es visible, no es tan energética como la ultravioleta, pero sí tiene capacidad para aumentar la temperatura localizada. Ese aumento de temperatura localizada, ustedes imagínense una pintura que tiene distintos pigmentos, y por lo tanto tendrán distintos factores de dilatación. Cuando encendemos la lámpara se dilata, cuando apagamos la lámpara se contrae, y tienen distintos coeficientes de dilatación. Eso empieza a producir tensiones mecánicas que a la larga terminan en una rajadura que se produce. O sea, es un daño de tipo mecánico. No es tan, además produce otros daños como aumentos locales de temperatura que favorecen, por ejemplo, la proliferación de plagas, que también, digamos, ponen en riesgo los papeles, las fotografías. Entonces, por eso también es necesario, a pesar de que no es tan energética como la ultravioleta, también es necesario controlar. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la visible? ¿Alguien conoce la respuesta? Realmente también es la energía. Todos los objetos, cuando ustedes están iluminando una superficie, están haciendo recibir energía. Bueno, todos los objetos absorben la energía y hay algunos que la toleran menos. Entonces la radiación visible también provoca daños. Si no me creen, compren una lámpara, esta es halógena o esto, y pongan un diario, un papel de diario de un par de meses, y después me cuentan qué le pasó al diario. O sea, estamos en teoría eliminando la ultravioleta y solamente utilizando la radiación visible. Pero el papel de diario puede ser un documento importante. Entonces,
ese mito de que solamente la ultravioleta y el infrarrojo son las que producen daño, tiene que caer. La radiación visible también es susceptible de producir daño en objetos sensibles. Supongamos que tenemos que iluminar esta acuarela. Por supuesto, con el criterio de producir el menor daño posible. O sea, tenemos que iluminar para que esto se pueda ver y al mismo tiempo minimizar el efecto del daño que pueden producir las radiaciones visibles o infrarrojas. Para hacer eso necesitamos contar de movida con una información que se llama la reflectancia espectral de materia. Así como nosotros medimos la reflectancia, la emisión espectral de una lámpara, así por rangos discretos de longitud de onda, nosotros al colorímetro podemos, en lugar de tomar la luz emitida, podemos utilizarlo para medir la luz reflejada, también por bandas de longitud de onda. Entonces tenemos que disponer de esta información, para lo cual necesitamos un espectro radiofónico, y como dije, es muy caro. Ustedes han visto que es una acuarela que predominan los colores verde y azulado, y por lo tanto eso significa que refleja mucho en la zona esa de los cian, de los verdes azulados, y muy poco en la zona de los amarillos y rojos. O sea, el hecho de que refleje poco significa que absorbe mucho. ¿Se entiende? O sea, acá está reflejando solo un 10% de lo que le llegó. Quiere decir que está absorbiendo el 90% de lo que le llegó. Entonces supongamos que decidimos iluminar esta acuarela con una lámpara. Una lámpara que todo el mundo sabe cuál es su distribución espectral. Y superponemos a esta información la curva espectral de emisión de una lámpara halógena. Ustedes saben que la halógena se caracteriza por tener mucha emisión en las longitudes altas del espectro visible y poca en la zona de los azules. O sea, en principio podemos decir que no es una elección muy feliz. ¿Por qué? Porque justamente en la zona donde más absorbe, o menos refleja, si ustedes quieren, es donde más emite esta lámpara. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que haría un museo? Utilizar un filtro. ¿Cómo tendría que ser el filtro? ¿Un pasa alto o un pasa bajo? Pasa bajo. O sea, tendríamos que tratar de recortar todo, a partir de acá más o menos recortar esto. Para lo cual, además de tener la distribución espectral del objeto, o sea, la curva azul, la de la lámpara, también tenemos que tener lo que se llama la absorbancia espectral del filtro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El filtro, como digo, es un filtro pasa abajo que deja pasar a la longitud de onda baja y recorta las altas, que son las que menos se reflejan y en un 90% contribuyen a deteriorar el objeto. Pero necesitamos esas tres informaciones que son bastante costosas de obtener. Ahora yo les pregunto, si en lugar de tener un filtro pasa abajo, así, que sea un escalón, tuviéramos un filtro como este, ¿qué opinan ustedes desde el punto de vista de la protección de la obra de arte? ¿Cómo sería? Es un filtro cuya absorbancia acompañe la curva de absorción o de reflexión del material. Sería mucho mejor, lo podríamos sintonizar mucho mejor. Pero claro, ustedes les dirían que tendríamos que tener un filtro de este tipo por cada acuarela que tiene cada pintor. Entonces, ¿por qué no le trasladamos el problema a la lámpara? Ustedes dirán, bueno, la lámpara es halógena, o sea, tiene su espectro, no podemos tocar el espectro de la lámpara halógena. ¿No es cierto? ¿Pero qué me dicen con respecto a la lámpara? Con la LED es perfectamente posible hacer esto. Yo puedo sintonizar muy finamente la emisión de los LED para que acompañe a la curva de emisión o de absorción del material que viene. Y eso con la tecnología LED es perfectamente posible. Por supuesto, se necesita instrumental, se necesita infraestructura para hacer eso. Un espectrofotómetro de miniatura que lo que va haciendo es un mapeo del sector por sector del área que queremos iluminar y vamos obteniendo las curvas espectrales de absorción o emisión de ese objeto.
Y eso permite realizar una sintonía muy fina entre las emisiones espectral de la lámpara y de la absorción o reflexión del material que estamos viendo. Y eso es lo que se hizo en la Capilla Sistina. Ustedes saben que el año pasado, en el 2014, se cumplieron 500 años de la muerte de Miguel Ángel, que fue el creador, el autor de los frescos estos de la cúpula de la Capilla Sistina. Bueno, un pool de empresas europeas decidió donar el proyecto para reformular la iluminación de la Capilla Sistina. Se hizo un estudio de ese tipo, o sea, mediciones espectrales muy pormenorizadas, que permitieron hacer un ajuste muy fino, una sintonía muy fina entre la emisión de cada sector de esa obra y programar la emisión de los LED para que estén muy finamente sintonizada, con lo cual permitió bajar la potencia instalada, que eran 66 kilovatios. Esa, no sé si alguien de acá la conoce, esas cúpulas estaban iluminadas desde afuera, desde los ventanales, con lámparas que simulaban la luz natural, pero se utilizaba una potencia de 66 kilovatios. Y los niveles de iluminación, como ustedes podían apreciar antes del año pasado, eran entre 5 y 10. Con este estudio, con este proyecto, que fue financiado, como dije, por las empresas europeas, la potencia se bajó a solamente 5,5 vatios, o sea, se redujo casi a un 40% del consumo, y los niveles de iluminación se multiplicaron por 4. Entonces ustedes ven cómo existe un mundo mejor, pero es carísimo. Así decían de Luthier, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. 10 minutos. Pasemos a ver entonces los aspectos colorimétricos. Normalmente cuando hablamos de los aspectos colorimétricos en un proyecto de iluminación nos referimos a estos dos parámetros, que son la temperatura de color y el índice de reflexión de colores, o IRC. Solamente para recordarles, la temperatura de color es un parámetro que se mide en grados Kelvin y evalúa la apariencia del color de la luz que emite una fuente en términos del grado o de la sensación de calidad o frialdad que provoca en el observador. Entonces, una lámpara que emita temperatura de color arriba de 5000, más o menos, es considerada fría, entre 5300 y 3300 es considerada neutra, y por debajo de 3300 es considerada cálida, según la clasificación que hace. Pero esa es la manera, digamos, de evaluar la temperatura de color. El índice de respuesta de color se llama RA o IRC, así como en la bibliografía. En realidad es la medida de la altitud de una fuente de luz para reproducir los colores de una muestra, pero en comparación con una muestra de referencia. O sea, lo que se hace es, se toma una muestra de 8 colores, que son estos que están acá, y se los ilumina a los 8 colores con la fuente esta de referencia y con la fuente que queremos caracterizar. El proceso de determinación del índice de color es un proceso puramente matemático. Es puramente matemático, a tal punto que no necesitamos ni siquiera encender la lámpara para calcular su índice de color. Parecido a lo que no, pero así es. Bueno, el índice de respuesta al color varía entre 0, que es una lámpara que tiene actitud nula para reproducir los colores, y 100 es una lámpara que reproduce, digamos, comparativamente con esa muestra de colores y de la manera más óptima posible. ¿Cómo seleccionar la temperatura de color para iluminar una obra de arte? En general, los curadores de museos prefieren las lámparas halógenas, o sea, temperaturas de colores similares a la iluminación halógena. Una explicación que dan es que esa temperatura de color se hace, digamos, para obras de arte que fueron concebidas en el siglo XIX hacia atrás, representaría la luz con la que los autores, digamos, artistas trabajaron. Suponiendo que ellos trabajaron con luz de vela, digamos, con candelabros. Yo dudo de eso porque a mí me parece más que trabajaron con luz natural, en cuyo caso la temperatura de color tendría que ser, depende de la hora de guía que trabajó el artista. Si necesitaba madrugar, probablemente sea el trabajo de la madrugada o la atardecer tendría temperatura de color de cálido. Si trabajo al mediodía, más frío. Pero por eso el
elemento que se utiliza, yo, la verdad que soy bastante dudoso de eso, de la justificación, pero bueno, es la preferencia, hay estudios de preferencia que la mayoría de los curadores prefieren para sus obras de arte iluminarlas con lámparas que son temperaturas del orden de los 3.000, 3.300 grados Kelvin. En muchos casos, usted sabe, la característica del museo, de la obra de arte, representa contextos temporales. Por ejemplo, en ese caso, fíjense, pareciera ser un cuadro que representa un puerto, una cosa del estilo, y la coloración que nosotros vamos a obtener utilizando temperaturas cálidas o frías podrían representar un mediodía o un atardecer. Si usamos luces cálidas, bueno, podríamos representar un amanecer o un atardecer, y si usamos luces frías, podría ser un mediodía. Entonces, tendríamos que informarnos de cuál fue la intención, qué momento del día quiso el artista representar eso, y eso nos puede guiar para elegir la temperatura del color. El índice de respuesta al color, ya para terminar. Como dije, este índice se determina, la CIE, en comparación matemática de cómo una fuente que uno quiere caracterizar y reproducir los colores, comparando con una fuente que se toma como referencia. En la fuente que se toma como referencia, es muy importante que tenga una temperatura de color muy similar a la que hemos evaluado. O sea, sería un error tratar de comparar una lámpara de cambio de halógena de 3.000 Kelvin con una referencia una de 6.000. Entonces hay que tratar de que la comparación sea con temperaturas de colores similares. Pero bueno, este índice de respuesta al color está reconocido porque en realidad fue muy polémico, y yo creo que existe la consideración, que muchas veces no se dice, de que nunca llegó a satisfacer las reales necesidades de evaluar colores para aplicaciones muy específicas, en este caso de museos. O sea, en general, para aplicaciones generales anda bien. Si una lámpara que tenga un índice de color 90 o más, por lo general funciona bien en lo que hace la distribución de colores. Y una lámpara que tenga un índice bajo, en general, uno más puede crear un efecto de distorsión de los colores. Pero bueno, hay tres conceptos que muchas veces se utilizan, se evalúan a través del índice de respuesta del color, pero que no siempre tienen la misma implicancia. El primero de ellos es lo que se llama la reproducción de colores, que es en realidad lo que mide el índice de respuesta del color. O sea, implica la comparación con la muestra de referencia. Después está la fidelidad del color, que no siempre se asocia